La Junta Municipal de Estudios Históricos de Luján les da la bienvenida a esta sala virtual donde se desarrollará el conversatorio Un aventurero, un científico, un masón, Francisco Javier Muñiz. Los estudios paleontológicos en nuestro país comienzan en el siglo XVIII, mas el carácter científico de las búsquedas y las interpretaciones tienen como precursor a Francisco Javier Muñiz y su polifacética personalidad. El presente conversatorio se realiza bajo la modalidad de transmisión virtual debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, ASPO, previsto en los decretos de necesidad y urgencia 260 y 287/20, emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional. El mismo se está desarrollando en la plataforma de reuniones virtuales Zoom ID 849-0872-6589, contraseña 038-636, y está siendo grabado y será alojado en el canal de YouTube Junta de Historia Luján. Se agradece especialmente la comprensión de todos los involucrados, ya que como ciudadanos y miembros de esta comunidad de Luján debemos actuar responsablemente. A continuación se detallan las pautas que deberemos seguir quienes compartimos la sala virtual. No se podrá compartir pantalla en ningún momento, excepto lo programado. Mientras dura el conversatorio, será importante que mantengan las cámaras encendidas y los micrófonos apagados. Únicamente deberán habilitar el micrófono al momento de tomar la palabra. Se solicita ingresar con apellido y nombre. Si ustedes desean hacer preguntas, les pedimos por favor que lo hagan por medio del chat. La moderadora comunicará las mismas a los disertantes en el momento destinado a las preguntas. Agradecemos la presencia en la sala virtual del Coordinador General de la Junta de Estudios Históricos, nuestro compañero Juan Carlos Villarreal. Agradecemos especialmente la presencia del licenciado Claudio Tuiz y del arqueólogo Gabriel Acuña Suárez, miembros de la Junta Municipal de Estudios Históricos. Miembros de la Junta, vecinos y vecinas que se han interesado en este tema, muchas gracias por su presencia. Y agradecemos a Sergio Orsemino, que estará atenta al chat de la sala, y a María Agustina Díaz, que estará a cargo de la grabación del presente conversatorio. Agradecemos a todos los presentes y a quienes nos siguen por el canal de YouTube y por las redes sociales de la Junta, Instagram y Facebook. Muchas gracias. Para dar inicio al conversatorio, presentaremos a los expositores. Claudio Tuiz, nacido en Udine, es villaflandrino por opción. Se recibió de profesor de Historia en el Instituto de Profesorado de Mercedes y es licenciado en Historia Argentina y Americana por la Universidad Nacional de Luján. Se desempeñó como profesor en escuelas de educación secundaria en Moreno y Luján. Profesor fundador y director del Instituto Inmaculada Concepción de Jauregui. Fue profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNLU. En 2006 funda, junto con Mariela Ceba, el Museo Textil y Archivo Empresarial Algocelán Flandria. Fue profesor y director del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de la ciudad de Mercedes, entre los años 2010 a 2015. Cofundador de 3 ONG locales: Grupo de los Sábados, Ciudades Hermanas y Lobby Group. Miembro de la Junta Municipal de Estudios Históricos de Luján desde la década del 80. En 2013 se crea la Secretaría de Extensión y Vinculación en el Departamento de Ciencias Sociales y es designado como primer secretario, cargo en el que continúa. En 2015 es distinguido por el municipio de Luján como vecino ejemplar, por su actividad educativa, cultural y acción en la defensa del patrimonio natural y cultural. En diciembre de 2016, por su labor académica, fue designado profesor extraordinario, consulto de la Universidad Nacional de Luján. Gabriel Acuña Suárez es licenciado en Arqueología, egresado de la Universidad Nacional de Catamarca, especializado en gestión del patrimonio cultural. Realizó cursos de posgrado en arqueología, paleontología y biología.
docente e investigador en las Universidades Nacionales de La Rioja, Catamarca y Morón. Es autor de numerosos artículos científicos y de divulgación. Fue asesor de la Secretaría de Cultura de la provincia de La Rioja, miembro del Comité Provincial de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales de la provincia de Catamarca y colaborador de la Dirección de Antropología de la misma provincia. Ha participado como expositor en diversas reuniones científicas, nacionales e internacionales, y ha organizado numerosas exposiciones y muestras de arqueología, paleontología y patrimonio en museos de las provincias de Catamarca, La Rioja, Córdoba y Buenos Aires. Ha realizado trabajos de campo en distintos sitios arqueológicos y yacimientos paleontológicos en 6 provincias argentinas: Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Río Negro y Tucumán. Actualmente como director del equipo de investigación arqueológica paleontológica de la cuenca del río Luján, docente del Instituto Superior de Formación Técnica número 181 e investigador en la Universidad Nacional de Luján. Desde el año 2017 dirige el proyecto Paleoecología y Poblamiento Temprano en la cuenca del río Luján, autorizado por la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires. Claudio y Gabriel, queridos compañeros, queda el conversatorio en sus manos. Florencia estará atenta a su pedido para pasar las diapositivas que ilustren las exposiciones. Y a quienes nos acompañan les recordamos que finalizadas las exposiciones podrán realizar las preguntas por chat, que serán transmitidas por la moderadora a los expositores. Comenzamos entonces y gracias. Claudio. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. Gracias por escucharnos, gracias por darnos la palabra. Comencemos con el título que da la ocasión para este encuentro, ¿no es cierto? Primero, 2 reflexiones por mi actividad concreta, ¿no es cierto? Tomé una frase de un historiador uruguayo, José Rilla, que dice: el pasado es un lugar incierto, nunca efectivamente conocido. En el transcurso del relato vamos a ver cómo esto es muy cierto, ¿cierto? Eso por un lado. Y recordando a Croce, Benedetto Croce, toda historia es historia contemporánea. Cuando estábamos haciendo el video para invitarlos a la reunión, y es este tema de cómo a veces lo pasado está perfectamente incrustado en el hoy, hablábamos de que Muñiz era un seguidor pertinente para que la gente se vacunara. Pensemos en la actualidad cuánta gente, por diversas razones, no acepta esta vacunación. Y por el otro lado, esta idea que tenemos varios de los que estamos en esta junta, que debería llevarnos, si es posible este año, a que Luján, mediante alguna disposición vinculada con el municipio, sea declarada cuna de la paleontología argentina. Esa es una gran, una parte de este acto tiene que ver con eso, porque Muniz es un calón en esa cuestión. Y no quiero dejar pasar un sueño que quizá mis hijos o mis nietos logren ver en nuestro pueblo, en ver un megaterio en tamaño natural en la calle Fray Manuel de Torres y Pedro Moreira, y un esmilodonte frente a la estancia Santa Elena. Muy bien, dicho esto, ¿qué placas preparé para que conozcamos algunas cuestiones vinculadas con Muñiz, que no dejó de estar presente con su familia, ya que por lo menos uno de los últimos miembros de este personaje en la década del 40 estuvo en nuestra localidad. Bien, vamos con la primera placa entonces, por favor, Florencia. En la primera de las imágenes que mostraríamos para que el público pueda observar, tiene que ver con
un documento que encontramos con mi colega y directora del proyecto de extensión, Cristina Luchetti. ¿En qué se basa esta fotografía? Encontramos en un documento en el Museo Público de Buenos Aires que con un subtítulo decía "La casa en la que vivió Muñiz en Jaule". Ese documento tiene planos, varias fotos aéreas y terrestres, de las cuales voy a detenerme en tres. Las tres las vamos a ver. Es esta, donde claramente el texto dice que esa era la casa de Muñiz. Hoy día, sobre ese predio hay un parque, la casa de los Stebbins atrás. Hay otra fotografía que veremos. Dios. Hola, hola. Ahí estás bien, Claudio. Ahí te silenciaste. María tiene el micrófono abierto y está viendo televisión, un televisor cerca. Sí, hay alguien con el televisor abierto. Y otra placa entonces que veremos dentro de unos segunditos. En el texto que estábamos viendo, vinculada con la casa de Muñiz, uno puede preguntarse, pero ¿y esto de dónde sale? En el texto de entrada resulta que comenta la persona que escribió que este material se lo habría dado Steverly al profesor Matías Doero Jurado. ¿Quién es este profesor? Bueno, es un paleontólogo muy importante que es el que traslada el Museo Público de Buenos Aires al actual Parque Centenario. Veamos la otra imagen. Florencia. Bien, esta es una imagen muy interesante que tiene que ver con toda una toponimia en nuestra localidad vinculada con Muñiz. Después vamos a explicar por qué dice Arroyo Muñiz. Este puente, que obviamente sería interesante que algún miembro de la Junta lo tenga a mirar, porque aparecen los planos, que después veremos, de fines del siglo XIX. Tomás Steverlin tuvo la delicadeza de desbrozarlo, pasa a la otra, porque es el mismo puente de Florencia, ya que habían comenzado a crecer los árboles, como es normal en nuestra fértil tierra bonaerense, nuestra pampa ondulada. Este puente perfectamente puede ubicarse como patrimonio y tiene que ver con un arroyo que cruza desde la estancia Santa Elena y que desemboca en el río Luján, en una calle muy particular, que tiene el nombre de Muñiz, San Martín, y que tiene 6 puentes, que es precisamente este cruce hacia la ciudad de Luján. Muy bien, vamos a la otra placa. La pregunta importante acá a hacernos, y recuerden la frase de lo incierto de la historia, es cómo conocía Steverlin a Jurado, cómo le alcanzó el material, pero lo concreto es que tenemos esas imágenes de la casa. Si alguno de ustedes llega a tener el libro de Joyce Steverlin respecto a la casa de Muñiz, allí hay otras 2 fotos que no son las que están en esta placa, son otras 2 distintas, donde dice que incluso la casa tenía un mirador vigía por si llegaba a existir ataques de la población indígena. La otra imagen, impactante por supuesto, que está dentro del paquete vinculado con el Museo Público de Buenos Aires, el Museo de Ciencias Naturales, es esta placa. Aquí vemos una imagen de 2 personas con distintos fósiles sobre una mesa. En el texto dice que aquí había 2 personas en un galpón del establecimiento. Pero miren qué interesante. Cuando miro la foto con detenimiento, yo me doy cuenta que no es la casa de Muñiz. Ese lugar
claramente por el portón del fondo, los tipos de paredes, es el llano, el lugar desde donde estoy transmitiendo este mensaje. Entonces, aquí hay un problema interesantemente a resolver de un cruce fotográfico, pero que habla del interés que tuvo Sterling por la paleontología. Seguramente aquí estaba Nut y las dos personas que están ahí, aquí agradezco a Alicia Chino, que me dio el dato, son Alfredo y Emilio Papay. Y esto lo retomo con el tema de Luján, cuna de la paleontología, ¿cierto? Estos personajes hicieron paleontología desde la década del 40 hasta la década del, pongamos, 60, 50, donde ahí siguió Miñones, que posiblemente haya trabajado con ellos. Y después seguimos nosotros con el grupo Los Sabos en la década del 80. Entonces acá tienen una especie de siglo de trabajo paleontológico. Estos fósiles estaban en la casa del Chano en el año 53, cuando Sterling le da la casa a mi familia. Ellos se lo llevan. ¿A dónde? A Cortines. ¿A la casa de quién? A una de las casas de Bandú, donde tenía o tiene un monte de eucaliptos, donde trabajan ese tipo de madera. Estos fósiles que estaban en esa casa terminaron volviendo a Chano. ¿Por qué? Cuando descubro el Doedicurus, el listodonte en el río Luján, se acerca a Banut una vez, habló conmigo, y en la segunda oportunidad me dice: yo quiero darle lo que tengo en casa porque a mi familia no le interesa, veo que usted trabaja con ganas y quizá tenga un interés importante en esta cuestión, véngase a Cortines y llévese los fósiles. Y ahí con mi amigo Marcelo y otras dos personas que nos ayudaron, hicimos 2 viajes trayendo los fósiles que están en el Chano, y ahora con Gabriel y Karina los estamos patrimonializando e inventariando para poder donarlos. Estamos viendo dónde y con quién, ¿no es cierto? Para que eso tenga un futuro concreto en alguna parte del Partido Luján, porque es parte de su patrimonio faunístico. Bien, esto respecto a estas fotos que estamos viendo. Vamos a la otra placa. Florencia, adelante. Bueno, aquí, fíjense que esto es una especie de ida y vuelta permanente de tipo turístico. Este cuadro, y yo les invito a que lo vayan a ver a la casa de amigos. Este cuadro es de un amigazo de Escabada, un pintor excelente que tenemos en Luján. Él allí pinta una historia paleontológica de Luján, en el cual, por supuesto, en uno de los orbes que tenemos allí, está Muñiz trabajando. Sería interesante cuando Federico realice la jornada sobre Ameguino, tener unos segundos con él, porque no es el único cuadro que dona el Escabada. Él donó otro con un rostro de Ameguino, muy lindo cuadro, que también se encuentra en la casa de esta familia ameguiniana, Ameguino, que está ahí en la calle García. Bien, entonces acá tenemos el arte, Muñiz, su casa, la paleontología, un puente antiguo. Adelante, Florencia. Bueno, acá tienen el plano que, si después ustedes tranquilos en su casa lo acercan, pueden ver perfectamente. Esto era el famoso sobrante de la zona de remate, que ahora vamos a ver con más claridad, pero donde puede verse la marca geográfica del puente que te mostramos hace un ratito, que estaba construido en ese lugar. Adelante. Y ahora sí, vamos a ver, este plano es una perla. Fíjense cómo la toponimia del lugar te habla de la política, te habla de la sociedad. Vamos a detenernos un segundito. Acá lo más importante es que allí, en los lotes cercanos al río Luján, está obviamente designado a uno de los hijos de Muñiz como dueño de los predios. Después ustedes agranden la imagen y lo van a ver. Pero ¿por qué yo digo que es interesante observar partes de la historia argentina? Bien, ustedes están viendo, nos ubicamos, ferrocarril y el río Luján, el arroyo Muñiz, y tenemos las viejas estancias de tipo español, es decir, la herencia desde la llegada de los
conquistadores a este territorio y su división territorial de esa manera, y la reforma que va a realizar la gestión de Martín Rodríguez, con Rivadavia como ministro, y realiza, una vez que dentro de sus diversas formas toca el tema vinculado con la religión, con la iglesia, esa reforma significó la expropiación de las tierras de la Virgen. Esta es la vieja chacra de la Virgen. Y entonces el territorio se dividió básicamente en ese tipo de producciones con lotes iguales de tipo socialista, ¿no es cierto? El sobrante donde va Pica va a fundar el molino, y no se ve, pero en un plano más pequeño está la sección de quintas del Quinto de Luján. Entonces, acá tienen el reparto que se realizó y donde Muñiz compra parte de esos lotes y tenía su casa. Obviamente, el frente de esa casa daba a la calle, donde va a quedar como patrimonio vinculado con lo toponímico ese pedazo de camino que une la San Martín con Cortina. Bien, este loteo es de fines del siglo XIX, donde se termina vendiendo, hay varios litigios con la iglesia con esta cuestión, y finalmente se rematan, y de todo este loteo se fue fusionando, lo que queda básicamente son algunas de las calles. La calle Muñiz, 8 de diciembre, Tropero y Las Timpas. Esas siguen siendo calles que tienen que ver con la reforma de Rivadavia, realizada allá por principios del 1820. Adelante. Bueno, esto es para los jóvenes. A mí ya el tiempo lo tengo corto, entonces tengo que enviar trabajos para que se diviertan los que vienen. Ustedes saben que, digamos, uno de los personajes políticos más importantes de nuestro país, el presidente de la República Argentina, que lanza al ruedo la vida de Muñiz, es obviamente Sarmiento. Pero, fíjense, en un trabajo de la Academia Nacional de la Historia, Mariano de Chazu Lezica, en un epígrafe, coloca esta perlita. El primero que difunde la vida de Muñiz como un personaje importante de la ciencia en la Argentina es José Hernández. Y ahí está la fuente. De modo que yo invito, ojalá haya algún historiador en el grupo, y ahí está la fuente. Hay que ir a buscarla y ubicar qué es lo que él, en ese periódico que publica, qué es lo que cuenta de Muñiz. Porque formaría parte de un primer impacto que llega al público difundiendo la vida de este personaje que tuvo tanto que ver con Luján. Adelante, Florencia. Bueno, acá los invito. Siempre me gusta. Cada vez que a mí me dan un acto, yo estudio mucho, me preparo, pero le digo a las personas, esto tiene sentido si el que me escucha se mete en el tema, en alguno de los tantos tirados, y decide bucear y ser él, la persona concreta, la que tome este mensaje que por ahora tiene mi intermediación. En este caso, leer a Muñiz es muy agradable. Yo no sé si he leído algún trabajo de ornitología como el que hace Muñiz sobre ñandú o avestruz americano, pero sus textos vinculados con paleontología, es decir, temas médicos, pero él también toca temas vinculados con la topografía, con la psicología. Les recuerdo que es un tema que Irina publica hace poco un trabajo muy interesante. Él hace informes forenses sobre asesinatos cuando está en Luján. Tengo que ahí hay todo un tema interesante para trabajar con Muñiz, y leer su texto concreto es realmente muy, muy edificante, sobre todo en una época donde no tenía muchos escritores vinculados con temas científicos. De modo que esta es una invitación, este texto se puede encontrar en alguna biblioteca, por supuesto si alguien lo desea, se puede prestar. Adelante, Florencia. Bueno, vamos terminando el relato, salvo para el final, que siempre a mí me gusta guardar una perlita. Voy a dar una novedad no muy conocida de Muñiz, que pude encontrar en estos días. Nuestra localidad y el homenaje a Francisco Javier Muñiz. Bueno, acá tienen el inicio de la calle que lleva a Cortina, la calle Francisco Javier Muñiz.
Allí por unos metros debería estar el monumento de al esmilodonte, recordando. Digo, uno de los animales puede ser el oso, pero bueno, se me ocurre que es muy representativo. Vamos a la última, por favor, Loren. Y ahí está. Bueno, en esta imagen, aquí tuvimos el placer de recibir a Ernestina Míguez Muñiz de Pizarro, que vino a inaugurar esta escuela. Es decir, la Sociedad de Fomento de Villa Flandria le pidió a Esteban si podía tenerse una primaria para los hijos de los obreros, y él inmediatamente toma el desafío en uno de los lotes de Estrada y Tropero. Allí dona el lote y construye el colegio. Cuando se inaugura, y en esto voy a invitar, como corresponde, todo lector que este tema le interese, ustedes saben que en nuestra localidad tenemos publicaciones que deberían ser trabajo de muchas tesis. ¿En qué sentido? Dentro de la política empresarial que trae Helga Stern a nuestra localidad, está el de tener a la población informada. Entonces nosotros tenemos de temprana época, de los 40, al famoso Telar. El Telar es una revista que se publicaba desde la empresa, que se solía regalar a los obreros, con noticias locales. Entonces allí tenemos muchas noticias concretas mensuales de las localidades, de tipo sociológico, política, económica, etcétera, científica. Y en este número del año 46, con gran título de la revista El Telar, presenta varias fotos, varias páginas dedicadas a la inauguración de la escuela. Fue un impacto provincial, vino el director de provincia de la escuela, y por supuesto, año 46, el peronismo había llegado al poder, y dado el evento de esta iniciativa privada estatal, el gobierno va a enviar al acto, que se lo puede ver en una de las fotografías al lado de Sterling, nada más ni nada menos que a uno de los presidentes argentinos de efímera y tortuosa presidencia, pero que hoy uno de los grupos políticos importantes del kirchnerismo lleva su nombre, Héctor J. Campos, que está aquí ese día en ese acto. De modo que, haciendo una especie de síntesis, aquí le hemos presentado a un Muñiz en nuestras calles. Nosotros lo sentimos nuestro. Él aquí pasó gran parte de su vida, y fuera de las otras cosas que contará muy bien Gabriel, ténganlo presente. Nuestra localidad admira y considera un verdadero ejemplo como ciudadano a este médico que supo brillar en momentos mucho más difíciles, creo, que los nuestros y los actuales. Piensen que él pasó de provincias unidas, guerra de independencia, guerra civiles, enfrentamientos con países limítrofes, guerra por la capital, hasta que muere como uno de los ejemplos más increíbles para los jóvenes y los viejos, muere ayudando en una de las tantas pestes que asolaba nuestro país, muere ayudando a uno de sus amigos. De modo que gracias por la atención, y Gabriel, adelante. Hola, buenas tardes. Si podés compartir. No sé. Ahí está. Bueno, muy bien. Yo voy a hablar un poco de una faceta de Muñiz. Muñiz fue un médico de profesión, fue un aventurero y un naturalista por vocación, y durante toda su vida fue por opción un masón. Y ahora vamos a ver cómo se entretejen estas tres o cuatro características de esta persona. Este es el Javier Muñiz que vino a Luján en 1828, es bastante joven. Este está basado en es un óleo de Pellegrini que está publicado en el libro de Palcos sobre la vida de Muñiz. Siguiente.
para entender cómo, cuando decimos que era un aventurero, esta era la Argentina. En realidad esto es un poco después, esto de 1850, este mapa, pero más o menos la Argentina en que vivió Muñiz, rodeada de territorios indígenas. Miren lo pequeño que es Chile. Bolivia tenía salida al mar, Paraguay tenía parte de la Argentina, no existía, o sea, parte de la Argentina le pertenecía a Bolivia, Antofagasta de la Sierra, parte de Salta, parte de Jujuy, o sea, era una Argentina diferente a la que conocemos nosotros. Completamente rodeada de enemigos, sobre todo de grupos de territorios indígenas. Entonces, en esta geografía es donde se movió Muñiz, trabajando de diferentes cosas. La siguiente. Acá te que. Ah, era una menos. Acá lo que tenemos, una menos. Bueno, dale, dale, no importa. Lo que tenemos acá es una pequeña historia de vida, no es una línea de tiempo, sobre los hechos de Muñiz cuando hablamos de aventurero. Por ejemplo, en 1807, durante las invasiones inglesas, teniendo 11 años, él ingresa como cadete en el regimiento de andaluces y es herido. Es herido en una de las piernas, en la pierna derecha, y eso es lo que le marca, según diferentes autores, su vocación por ser médico. ¿Quién lo atiende? Cosme Agerich. ¿Quién era Cosme Agerich? El que funda el Instituto Militar de Cirujanos para el Ejército. O sea, él después es alumno de Cosme Agerich, o sea, lo conoce en ese momento, y Cosme Agerich después influye en otras cuestiones que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ingresa como médico, se recibe de médico, pero no de doctor. ¿Por qué? Porque empieza a tener una vida pública un poco más particular. Unos años después que se funda este instituto militar, Rivadavia, Bernardino Rivadavia, cuando todavía era ministro, crea la Facultad de Medicina de la UBA y cancela ese instituto militar, por lo cual Muñiz tuvo que ir a rendir a la UBA para ser médico. Y después vuelve por otras cuestiones, pero lo vamos a ver un poquitín más adelante. En 1822 se recibe de médico y ese año entra como, en realidad un poquito después, como médico, como cirujano en el cantón de Chascomús, o sea, una línea de frontera en Chascomús, al mando de Lavalle. Se hace muy amigo de Lavalle era unitario, y participa en algunos combates como médico, como cirujano. Uno de ellos, por ejemplo, es famoso, el de Toldos Viejos. ¿Por qué es famoso? Porque es el bautismo de fuego, la línea del Regimiento 7 de caballería del ejército de línea, y pierden contra los indios pampas. O sea, no fue un buen bautismo para la línea, para el Ejército Nacional, pero bueno, él estaba trabajando. Entre medio de eso era periodista. Trabajaba en una publicación que tenía tenía ideas liberales. Entonces combina médico con ideas liberales. Y es en Chascomús cuando está trabajando que alrededor de la laguna cuando encuentra su primer fósil, que es un gliptodonte, un Doedicurus. En realidad después tiene otro nombre, pero no importa. Es un gliptodonte que no lo publica porque no tenía, según él, no tenía tanta información y no tenía tanta experiencia, entonces queda relegado ese fósil. Después ingresa, o sea, va como médico general en la guerra del Brasil. En la guerra de Brasil es herido el general Lavalle y él lo atiende pasando bastantes infortunios, pasando por territorios enemigos, peleando con algunos indígenas. Es tanto el trabajo que tuvo para asistir al general Lavalle que es condecorado por esta acción a partir de la batalla de Ituzaingó. Entonces se estaba haciendo una buena fama. Después participa en la batalla de Caseros a favor de Rosas, pese a que muchos dicen que él era unitario. Él trabajaba para Rosas, era el médico personal de Rosas, hay que tener en cuenta.
Y después, en la batalla de Cepeda, es herido y fue tomado prisionero por Urquiza. En realidad, en la batalla de Cepeda, es atravesado por una lanza y se arma toda una trifulca porque en teoría no se lo podía atacar porque era médico, pero bueno, en el fragor de la batalla es herido. Y ahí es donde se hace con el rango de coronel. Posteriormente a Cepeda, es electo diputado nacional, es senador nacional, un año después renuncia al otro cargo anterior, también es diputado por la capital, la capital de Buenos Aires, y por último, cuando tenía 70 años, ya estaba semijubilado, entra, le escribe una carta a Mitre para entrar como médico en la guerra del Paraguay. Recordemos que tiene 70 años. Y en esta batalla, en algunas batallas se destaca por su labor en combate. La imagen que estamos mostrando es la batalla de Curupatí. Pasa la siguiente, donde vemos de Cándido López. Disculpa, volvé, me equivoqué yo. Y en el medio de la batalla, una más. Ahí está. En el medio de esa imagen vemos una camilla que es transportada. Esa era la labor que hacía Muñiz. Él era médico general, pero no tenía ningún problema en ir a buscar él los heridos. Y una de las tareas que hacía, o que hizo en las batallas, fue armar todo el cuerpo de camilleros y el cuerpo de carretas ambulancias que en ese momento no había en el país. Entonces, fue muy prolífero para eso. Entonces, es bastante reconocido por ambos bandos en las peleas. Bien. En el cansado ya, toda su vida sufrió una enfermedad a, a nivel de pulmones. No se pudo establecer bien qué tenía, o por lo menos los autores no lo dicen qué es lo que tenía, pero enfermedad en la vía respiratoria y continuamente sufría de cansancio. En el 69 se retira del ejército y se va a vivir a su quinta en Morón. La siguiente. Volvemos a Luján. En Luján, Palcos publica que esta era su quinta, donde se iba a descansar los fines de semana. Hay algunos autores que dicen que él tenía su casa a la par del cabildo, que no sería nada extraño porque él era el médico. Él cuando viene a Luján, primeramente es médico, o sea, es médico de la policía y encargado de dar las vacunas a todo lo que era el partido de Luján, que era bastante grande. Posteriormente, un par de años después, se lo nombra como cirujano del Regimiento 2 de Caballería, que tiene la sede en el partido de Luján. Es muy interesante cuando vive en Luján porque es acá donde se dedica a hace ciencias naturales. Muchos estudios sobre ciencias naturales, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero hace también de veterinario. Y a partir de ser veterinario, aprende o encuentra una cura para la fiebre, la varicela bovina, que es transmitida a los seres humanos. Y algo que también hace tiene una lucha implacaz para combatir lo que son los curanderos y las parteras. O sea, él decía que todo lo que es curandero y partera mataban más que lo que solucionaban. Entonces, él lo combate fuertemente, salvo algunos casos que él ve que en realidad no eran de mala intención estos curanderos, sino que tenían la intención de trabajar y él los toma como auxiliares de la policía. Bien. En esta imagen es un cuadro de Miguel Ángel Lugo, es un dibujo, donde tenemos todas las variedades de especies que encontró Muñiz en su estadía en Luján. Abajo, en negro, abajo a la derecha mía, lo que tenemos es un Artotherium, un oso, exactamente, muy bien. A la misma altura, del otro lado, tenemos una manada de lobos, canis. Arriba tenemos el tigre diente de sable, el famoso Muñifelis bonaerense, que él encuentra y le pone su nombre, pero lo encuentra ya cuando estaba muy cerca de irse de Luján en 1845.
lo publica en una gaceta, que es en una revista, en un diario de tirada nacional que se llamaba La Gaceta Mercantil, y no es conocido por la sociedad científica. Eh, un tiempo antes lo publica un brasileño, Land, entonces quedó como ese nombre, pero él lo encontró primero, pero lo publicó después. Posterior, arriba, frente al tigre de dientes de sable, tenemos un gliptodonte, que también encontró acá, y una gran cantidad de animales. Sobre el gliptodonte tenemos una manada de macrauquenias, sobre esta otra manada de gliptodontes, arriba tenemos, exactamente, tenemos un megaterio, que también encuentra lo que son unos especies de elefante, que son eh, una especie de mamut, eh, que hay una discusión actual, por eso me trabé, Notiomastodon o mastodontes, eso ya es una discusión de paleontólogo de cuál es su nombre correcto. Abajo hay caballos fósiles, él encuentra uno de los primeros caballos fósiles que existían acá en Argentina, y debajo de esto hay una manada de Toxodon. De Toxodon encuentra, por ejemplo, un cráneo que es remitido a París, después vamos a ver por qué, y posteriormente encuentra el resto del esqueleto. Y bueno, y después hay Milodon y hay diferentes animales. Lo interesante de esto es que mientras era médico, mientras iba a las batallas, se dedicaba a hacer ciencias naturales. Eh, en 1832, pocos años después de venir ya a incorporarse a Luján, es designado como socio honorario de la Real Sociedad Geneniana de Londres por sus investigaciones en la vacuna de la viruela bovina. Esta enfermedad, los anticuerpos venían del Reino Unido, venían en frascos, y en un momento dado se corta, como está pasando medianamente ahora, se corta la provisión de vacuna. Pero como él había encontrado que en las pústulas de las vacas, presentes en las ubres, podía conseguir un anticuerpo, empezó a vacunar a la población, y con muy buenos resultados. Tanto es así que es nombrado, como dije, socio honorario de la Real Sociedad de Londres. En el 37 ya se cartea con Darwin. Darwin lo viene a buscar cuando pasa por Luján, pero él se encontraba en ese momento en trabajos de campo. Recuerden que él era médico, entonces tenía que andar por todo lo que era el partido. Y después, en el 44, se recibe recién de doctor. O sea, él era médico, pero no tenía el título de doctor. Cuando él estaba trabajando, sí, era médico en la guerra con el Brasil, pide por nota ser médico de la recién creada, como vimos anteriormente, de la recién creada Facultad de Medicina, pide entrar para dar la cátedra de partos naturalizados y medicina legal. Que le es negado el cargo, con lo cual se siente bastante resentido, pero un par de meses después vuelve a insistir, y Rivadavia en su último día como presidente le da el cargo. Dorrego, cuando toma el gobierno, lo primero que hace con un decreto es negarle de nuevo el cargo, diciendo que él no era doctor, era médico, con lo cual no podía ejercer el cargo de docente en la facultad. Eh, Eso no le permitió seguir trabajando, como vimos, pero se recibe recién cuando tenía 50 años. O sea, para estudiar no hay edad. Se recibe en 1844, como dije recién, un año después descubre el tigre fósil, que lo hace bastante conocido, y en el 48 deja Luján. Deja Luján, es muy amigo de Rosas, él es médico personal de Rosas, y es nombrado con un cargo que es conjuez del Tribunal de Medicina. O sea, pasó de ser médico, aventurero, naturalista, ahora es juez, también fue senador y diputado. Y en el 1850, finalmente, después de tanto tiempo, le dan esa cátedra que él había pedido y es docente de la UBA. La siguiente. A nivel de naturalista, Ameguino no era muy propenso a hablar bien
o dar elogios de las personas. Pero sin embargo, en una de sus publicaciones habla muy bien de Muñiz y dice, como observador exacto y de penetración pudo haber sido rival de Darwin. Darwin le agradece la información que le brinda Muñiz. En realidad se cartea con Darwin a través de otra persona, de un comerciante, y le pide información sobre lo que se llaman las vacas ñatas, que es una raza local de vacas que Muñiz descubre que son las que utilizan los indios pampas. Estas vacas, a partir de una sequía que se dio a finales del siglo XVIII y principios del XIX, quedan extintas en casi todo el país, pero actualmente en la zona de Jujuy hay algunas de estos ejemplares. Es una vaca que tiene la cara como un perro bulldog, por eso se llamaban vacas ñatas, tenía la nariz bien para atrás. ¿Y qué le interesaba a Darwin de esto? Porque era una demostración de superioridad de la selección natural. Entonces le pide información a Muñiz, Muñiz se cartea, le responde, y en la segunda edición de El origen de las especies le agradece a Muñiz. En la primera no, porque mientras que iban las cartas había sacado la primera edición, pero en la segunda le agradece. Siguiente. Como dije, toda su vida fue un masón, o por lo menos su vida, o tuvo contacto con los masones. Anteriormente le comenté que fue herido cuando tenía 11 años en una pierna, y el médico que lo atendió es Cosme Agerich. Cosme Agerich era un masón y que participó en la defensa contra las invasiones inglesas. La siguiente. Este es el escudo de la Gran Logia Argentina de Libre y Aceptados Masones, fundado en 1857 y fundado por Roque Pérez. Roque Pérez era ministro de Rosas, o sea que lo conocía a Muñiz. Eran amigos. La siguiente. Y acá tenemos. En 1853 se sabe que trabajaba, como dicen los masones, en la respetable logia Concordia, de Buenos Aires. La siguiente. Y pásame una más, que ahí debe estar la imagen. Muy bien. En esta es en 1856, 1857, se encuentra trabajando en Confraternidad Argentina número 2. Es una de las primeras logias que se forman en la Argentina. Y después, la última, en 1867, aparece en una logia que se llama Constante Unión número 23 de Corrientes. Recordemos que para esa época él estaba en la guerra del Paraguay, o sea, siguió haciendo masonería pese a estar en combate, y en ese caso en una logia de Corrientes. Siguiente. Muñiz trabajó toda su vida como médico, lo dio todo como médico, y cuando es la epidemia de fiebre amarilla de 1871, él ya estaba jubilado, como dijimos, se jubiló en el 69, estaba viviendo en Morón, en su quinta, no dudó en prestar apoyo a las víctimas de esta fiebre amarilla, incluso recibió a enfermos en su casa. Es ahí donde se contagia de fiebre y fallece. Se le realiza este es un mausoleo que él tiene en la Recoleta, y está hecho por un artista que se llama Ettore Jiménez, que es italiano, que es masón, y que es el que hizo el mausoleo también al general Belgrano. Y acá vamos a ver algunas imágenes. Pasar a las siguientes. Muñiz a la cabeza. Siguiente. Pasarla a todas. Acá están en una época atendiendo a enfermos, en la de arriba, a la derecha, presentando sus animales que encuentran, sus restos fósiles, a la sociedad científica, y abajo atendiendo a heridos, al otro lado, muy bien, atendiendo a heridos en el campo de batalla. O sea, reflejado toda su vida en este mausoleo.
Siguiente. Bien. Sarmiento escribe sobre él. En 1885 publica su libro, Vida y Escrito de Muñiz. No publica todos los escritos, publica algunas cuestiones, y él comenta que si le hubieran dado en vida a elegir su género de muerte, no habría muerto de otro modo, o sea, ayudando al enfermo. Como el soldado en la batalla, él murió como médico, al pie de la bandera de la caridad y fiel a los deberes que rigieron siempre los actos de su vida. Fue un mártir de su profesión. Recordemos que Sarmiento era unitario en extremo. Sin embargo, se llevaba muy bien con Muñiz. Sarmiento también era masón, por ahí viene el nexo. José Hernández, como nombró recién Claudio, también era masón y era enemigo de Sarmiento. Sin embargo, se toleraban por esas cuestiones de la masonería. Siguiente. Y esta es una foto, una de las pocas fotos de Muñiz que se encuentra en el Museo de Luján, de Muñiz viejo, y leyendo un libro y con unas señas bastante particulares en su mano. ¿Es cuánto? Es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias Claudio, muchas gracias Gabriel, y ahora sí los invitamos a hacer las preguntas, las pueden escribir en el chat y Florencia las va a ir leyendo. Damos unos minutitos. María del Mar, ¿puedo pasar un aviso? Perdón, Claudio, perdón, un segundito. Mientras hacemos las preguntas en el chat y nos vamos acomodando, quisiera pasarle la palabra al señor Intendente, que está presente en la sala en su carácter de presidente honorario de la Junta Municipal de Estudios Históricos, licenciado Leonardo Boto. Se desconectó. Estaba con problemas técnicos. Si querés, bueno, Claudio, si querés te paso la palabra y cuando se sume lo escuchamos. Acá estamos, acá estamos. Dale, te esperamos. Ahí está Flor, ¿eh? Yo no lo veo, Juan Carlos, no sé si vos lo ves. Yo tampoco. A ver. Ahí lo veo, ahí te veo. ¿A dónde Ahí lo está. vemos? Ah, ahí está. Le pasamos la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, ¿te escuchamos bien? Bueno, no, solo saludarlos, agradecerles por estas reuniones que me parecen más que importantes, reconocer, porque se comenta en todos lados, esta gran participación que está teniendo la Junta Municipal en esta etapa. Así que bueno, nada, cuenten con mi apoyo en lo que pueda colaborar y sigamos trabajando para cumplir con los objetivos que se pongan. Así que gracias a todos los que están un poco llevando adelante el proceso, como todos los que están participando reunión a reunión. Así que nada, acá estamos, cuenten conmigo y lo que debemos también ir pensando, el otro día lo hablábamos con el arzobispo de Luján Mercedes, o Mercedes Luján, esto de preparar conjuntamente Luján y Basílica los 400 años, ¿no? Que no es poca cosa. Este tránsito hasta los 400 años, hasta el 2030, ir pensando los hitos, los símbolos, las actividades que nos puedan poner en perspectiva. Hay muy pocas ciudades que puedan darse el lujo de tener 4 siglos de historia. Somos una de ellas y bueno, y hablando de 4 siglos y hablando de la Junta Municipal de Estudios Históricos, qué mejor que poder pensar, ¿no? Poder pensar este tránsito, qué actividades como comunidad, como sociedad, qué desafíos, mirando y con perspectiva histórica, qué desafíos conlleva
este momento histórico y bueno, que realmente sea provechoso para toda la comunidad y que nos enriquezca a nivel intelectual, a nivel personal, a nivel de comunidad y demás. Así que bueno, un gran saludo a todas y todos. Muchísimas gracias, licenciado, intendente Leonardo Boto. Mientras tanto, les voy contando, que en el chat tenemos saludos. Está Rosana Cacheda, secretaria junta de SUTEBA, saluda, buenas noches. Martín Doelo Jurado, dice el profesor Cristina, un comentario sobre la exposición. Muy buena tu exposición, Claudio. Muy bueno, muchas gracias, muy interesante y didáctico. Muchos comentarios muy positivos. Y tenemos una pregunta para Gabriel. Gabriel, te dejé ver. Ahí te vi otra vez. Para Gabriel, de parte de Ignacio Cabrera, dice: ¿cómo influyó en el desarrollo de la vida de Muñiz el hecho de que fuera masón? De varias maneras. Lo que pude leer sobre la masonería es que es una sociedad que se dedica filantrópica y que se dedica a generar un mundo mejor, o por lo menos tratar de hacer eso. En este caso, Muñiz lo hizo siempre entregando todo de sí para cuidar al prójimo, en este caso los heridos, no solamente en las batallas, sino la población en general. Recordemos que él fue uno de los primeros médicos que se interesó por el trabajo del parto. O sea, cuando los médicos no se interesaban, o sea, en el buen sentido, ¿no?, por las mujeres, él sí. O sea, es muy importante esto. Y también influyó mucho las redes de relaciones. O sea, recordemos que él era el médico personal de Rosa, sin embargo, no fue perseguido posterior a la caída de él. Y eso se explica, o por lo menos, a través de sus contactos masones. Por ejemplo, Sarmiento. Sarmiento, que era enemigo de Rosas, el mejor ejemplo, el Facundo, escribe pestes de los rosistas, sin embargo, habla muy bien de Muñiz. Hay un trabajo muy interesante del general José María Paz, que no habla bien de Muñiz particularmente, porque Paz estuvo prisionero en Luján por Rosas. Sin embargo, Muñiz, sin dudarlo, lo atiende a él y atiende a la mujer en el parto de su primer hijo. Y en un momento, él comenta que Muñiz había aparecido en su solapa con la divisa, la famosa divisa Punzó, puesta de tal manera que decía muerte a los federales, y en realidad no es que él haya sido unitario, simplemente hacía lo que tenía que hacer por su condición, yo creo, por lo que leí de la masonería, ¿no? Hay un libro que se llama La Corbata Celeste, que habla todas esas cuestiones, que en realidad era un infiltrado unitario, pero recordemos, había masones tanto para las filas federales, por ejemplo, el primer gran maestre de la Argentina, Roque Pérez, era ministro de Rosas, y así podemos nombrar un montón. José Hernández también eran federales, o sea, ellos no... La pelea entre unitarios y federales a nivel de académicamente vino después, o sea, el odio acérrimo para algunos, sin embargo, no para otros. Y otro tema que me estaba olvidando, Muñiz practicaba el espiritismo. Entonces era muy criticado por la iglesia porque decía que convocaba a los demonios y hacía sesiones espiritistas en la casa del campo, en el cuartel quinto. Sin embargo, en esa época, recordemos que estaba de boga Allan Kardec, o sea, era bastante conocido y era bastante seguido, y era la ciencia incipiente, entonces se trataba de entender el mundo a partir de diferentes líneas que ahora pueden parecer ridículas o locas, pero en ese momento no lo eran. Así que bueno, no sé si contesté la pregunta. Gracias, Gabriel. Y para Claudio, ahí te veo, Claudio, tenés el micrófono apagado. También la pregunta es de Nacho y dice: ¿dónde se puede consultar la colección de la revista El Telar? Y un comentario que deja Nacho: felicitaciones a ambos y a los organizadores de la reunión. Gracias a vos, Nacho, por la pregunta. Le doy la palabra a Claudio. El Telar, la colección completa, está en el Colegio San Luis Gonzaga. Creo que es el único lugar que conozco realmente que está en su totalidad. Debería certificar la época de periódico, porque el Telar en sus primeros momentos no salía como revista, sino como un diario.
ese detalle no lo conozco. Estábamos trabajando con una universidad y la nuestra, la UNLU, para digitalizar lo estelar, pero bueno, después vino todo este demoniado y nos ha quedado en el tintero. Quiero agregar, si me dejan 2 o 3 cositas. La primera, recuerden que Muñiz tuvo 9 hijos y uno de ellos muere en la guerra del Paraguay. Miren qué tremendo, ¿no? Y segundo, este detalle habría que buscarlo. Miren qué trabajo le estoy dando a los historiadores. Lavalle, cuando viene a derrotar a Rosas en el 1841, para en Luján. ¿Se habrá visto con Muñiz y habrán hablado? Lavalle venía muy golpeado, porque veía que no podía derrocarlo a Rosas, y en Luján él para y empieza su retroceso que termina con su muerte. Dado que era muy amigo de Lavalle, quizás se hayan encontrado, pero bueno, lo que no está escrito no se puede certificar. Y como final mío, recuerdo lo siguiente. Los voy a llevar al año 1816-19, está gobernando las provincias de Unira, el director de las provincias es Pueyrredón, y ¿saben qué le ordena a Muñiz, siendo un muchacho muy joven? Un informe sobre el delta del Paraná. Bueno, leer las páginas de Muñiz describiendo las islas con su fauna, con su flora, es una delicia. Estoy viendo si puedo lograr algún naturalista actual, porque viene con planos, incluso, que hizo seguramente Muñiz, para que se pueda hacer una comparación de casi 200 años de cómo fue la transformación de esa zona que él visitó en forma, se imaginan, tan precaria, pero que logró dar un informe que era un lujo para aquellos que nos gusta la naturaleza. Bien, si alguien lo necesita o le gusta, puedo ofrecerle su llegada para que lo lea. Gracias, Claudio. Tenemos otra pregunta que... Hola, Flor, disculpa. Sí. Hago una contestación. Dale. Lavalle fue el primer comandante que estuvo Muñiz cuando entra al cantón de Chacomús. O sea, y eran muy amigos, eran muy conocidos. Es más, Muñiz en su momento le salva la vida cuando también Lavalle fue herido en una pierna, me parece que la pierna derecha, Muñiz lo salva. Y Lavalle era unitario, pero sin embargo era muy amigo de Muñiz, que era federal. O sea, cuando vino a Luján se encuentran y son amigos. Pero bueno, eso está registrado. Gracias, Gabriel. La siguiente pregunta, digo que no tiene nombre porque, bueno, está acá en el chat como Galaxy A10 y pregunta, ¿por qué el belga destruyó la casa? Sería monumento nacional. No sé quién de los dos quiere responder. Los muertos no hablan. ¿Qué quiere que te diga? Teníamos un comentario, bueno, de felicitaciones. Angie dice, muy interesante la vida del doctor Muñiz defendiendo su patria desde muy chico y su vocación por ayudar al otro. Gracias por las exposiciones. Felicitaciones por el encuentro. María Teresa pregunta, la pregunta que iba a hacer sobre el relato de paz, sobre el cambio de la divisa en Muñiz, cuando iba a atender a Margarita en sus partos, ya la contestó Gabriel, felicitaciones a ambos, felicitaciones de Cristina. Bueno, Sergio dice muy bueno todo, marchemos rumbo a los 400 años. Bueno, muchos mensajes de felicitaciones. Y acá hay una pregunta, Gabriel, que dice, si pudieran ampliar sobre el paso de Darwin por el país, ¿y por qué no se encuentra con Muñiz? Gabriel lo mencionó, quizás no hay mucha información. Sí, en realidad Darwin hacía el viaje en el Beagle y trabajaba sobre todo las zonas costeras. Trataba de entrar a tierra adentro, pero no siempre lo hacía. O no siempre el capitán le permitía porque también tenía que cumplir un recorrido. Cuando viene, o sea, en realidad viene buscando fósiles que ya sabían que había acá en esta zona, y trata de encontrarse con Muñiz, pero Muñiz se encontraba trabajando como médico en lo que se llama campo adentro. Entonces, tampoco se queda varios días, pasa un solo día
y como no lo encontró, siguió rumbo a la Patagonia. O sea, se fue a la costa bonaerense, subió el Beagle y después terminó yendo a la Patagonia, donde recoge muchos fósiles. Pero él intentó, tampoco se volvió loco buscándolo, no lo esperó, o sea, no tenía tiempo. Lo que sí hizo después es cartearse en profundidad con Muñiz. ¿Puedo agregar algo? Sí, Hola, hola. sí, Claudia, adelante. A ver, mirá vos lo que es la vida. Vino muy poca gente cuando hicimos en el Bellas Artes. Voy a tomar el tema que toma Gabriel del viaje de Darwin. Darwin sale de Buenos Aires, su intención es ir a Santa Fe. Entonces recorre todos los pueblos contando detalles del mismo de los lugares donde él recorre. Nosotros con Cristina Alchetti hicimos un trabajo cuando se cumplieron, no me acuerdo cuántos años de la vida de Darwin, la publicación del libro de las especies. Y hicimos un lindo power colocando, que era un poco lo que me gustaría hacer con el tema del delta, viendo qué fauna veía él y qué fauna ves en la actualidad. Es decir, una especie de comparación de casi 200 años vinculado básicamente a la fauna, pues a Darwin no solo le interesaba la vida, digamos, los fósiles, sino también la vida faunística actual. Y bueno, hace ese recorrido, muy interesante, visitando, habla de Luján un poquito, pero de Areco, Rosario, etc. Así que eso está en carpeta, si quieren. También recordemos que Darwin en ese momento no era conocido. Era 1833, o sea, no había publicado su obra cumbre, o sea, era un viajante más que venía buscándolo a Muñiz, o sea, el médico que se tenía que encargar de todo el partido. Bueno, muchas gracias. Sigue habiendo mensajes de felicitaciones. Y acá tenemos otro que pregunta, ¿por qué regala su colección a Rosas y se fue a Londres? A ver, el tema es muy complejo. Según Muñiz, él no tiene ningún problema de donarla. A ver, vamos a hacer un poco de historia. Sucede la batalla de Vuelta de Obligado. El almirante, no me acuerdo si era almirante, pero se llamaba Dupotet, el que estaba a cargo de la flota, era un francés. Es un resultado incierto porque en teoría pierde la batalla, pero no cumple el propósito que tenían del comercio, porque las poblaciones de los puertos que llegaban los barcos no participaban del comercio. Bueno, el tema es, en ese momento lo que piensa Rosas es decir, nosotros no somos indios, no somos brutos en esos términos, tenemos científicos de primer nivel. Para esa época ningún museo del mundo era considerado, o sea, de ciencias naturales, era considerado bueno si no tenía material de la Pampa Argentina, o sea, de la región pampeana, porque también entraba parte de Uruguay. Entonces Rosas, para demostrarle la calidad científica que había, le regala 11 cajones con fósiles a Dupotet, que termina en el Museo de Ciencias Naturales de París. Parte de esos cajones, a través de Goodwin Parish, que escribe un libro sobre Buenos Aires, escribe en realidad varios libros sobre Buenos Aires, era diplomático de Gran Bretaña. Entonces, a partir de sus influencias, consigue que algunos de esos cajones terminen en Londres. Pero no se ofende Muñiz, es más, Rosa le permitió buscar fósiles y terminó haciendo una colección mucho más grande de fósiles que ahora se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Es más, algunos fósiles son donados por el propio Muñiz al Museo de Estocolmo. Y también le ofrece a la venta, que yo no sé si no pude averiguar si se concretó, a Darwin. Entonces, o sea, era una práctica común juntar fósiles y vendérselos, lo que no sé si Rosa se los compró o le pidió que los entregue. Pero no, Sarmiento dice que se ofendió Muñiz, qué sé yo, pero Muñiz en ningún momento hace ninguna alusión en contra de Rosas, es más, dice que Rosas lo ayudó a juntar más fósiles.
Perfecto, Gabriel, perdón Roxana, tiene la palabra, en primer lugar pidió María Cristina Luchetti que se encuentra presente, así que le cedemos a ella la palabra y si te parece bien después Rosana. Bueno, muy buenas noches ya para todos y para todas, es un placer poder compartir este conversatorio. Lo que quería era felicitar a toda la Junta Histórica por el trabajo que está haciendo, y bueno, pensando con Claudio, del trabajo de Darwin lo presentamos en 2010, o sea, hace uno va perdiendo, ¿no es cierto?, la cuestión de la noción de los tiempos, pues eso es interesante, ¿no? Esta cuestión que Claudio viene trayendo ya de la década del 80 y antes, del 70, que encontré algunas cuestiones en el telar, cómo, digamos, se va, digamos, plantando de a poquito la semilla y se va valorizando. Ahora la cuestión es, lo que pensaba esta reflexión sobre esta biografía, sobre estos personajes, es cómo interpelamos a los jóvenes, cómo los interpela este legado, ¿no? O qué reflexiones les trae, qué cuestiones, ¿no? En eso pensaba, ¿no? En las nuevas generaciones. Digamos, cómo lo pueden tomar, cómo se puede trabajar en las escuelas, o sea, hay un montón de cuestiones para debatir respecto a ello, ¿no? Y el reconocer, por supuesto, esta cuestión que hace bastante también venimos hablando de Luján como cuna de la paleontología, que está más que probado, falta solo que quede de alguna manera en alguna normativa y como una marca que nos acompañe, digamos. Bueno, gracias. Gracias a vos, Cristina. Rosana, te paso la palabra. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, Juan Carlos Villarreal, por invitarme a integrar el WhatsApp de la Junta, a todos los demás compañeros y compañeros. Es un lujo, Gabriel y Claudio, y yo pensaba, la compañera que habló recién, si bien yo soy profesora de otras áreas pedagógicas, esto de Muñiz y la historia rica de Luján también se puede trabajar desde los diseños curriculares que yo trabajo, integrarlo. Me dieron pie para poder integrarlo en otras materias. Y bueno, y esperando los 400 años de nuestra villa, de nuestra querida ciudad de Luján, que está cada vez mejor, no es porque esté el intendente acá, no es un halago, realmente es merecedor, también, ¿no es cierto?, felicitar al que hace, y tengo pensado trabajarlo desde las materias pedagógicas que yo doy. Muchas gracias y un lujo todo. Bien, tenemos una otra pregunta, dice Marianela Rodríguez. Felicitaciones al doctor Claudio y Gabriel, atrapante estas historias, qué maravillosa junta. Y quería preguntar si Muñiz escribió sus memorias o hay algún libro que cuente estos relatos. Muchísimas gracias. Muñiz no escribió sus memorias. Hay un trabajo muy viejo, ya no tan viejo, de 1943, que es de Palcos, que se llama una cosa así como Nuestra Ciencia, la historia de Muñiz, que no es muy fácil de conseguir, pero se consigue. El Mercado Libre lo vi hace muy poquito, y es una biografía bastante extensa sobre Muñiz. Y después hay un montón de trabajos de autores secundarios, pero que se refieren a Muñiz por sus trabajos, ya sea en el campo de batalla, por ejemplo, Mitre, Rosas, o el mismo tema de la masonería. Lo mencionan constantemente a Muñiz. Si me permitís, Flor, una preguntita que le quiero hacer a Claudio o a Gabriel. Lo veo todos los días porque no se lo preguntaste en privado, pero se me está ocurriendo ahora la pregunta. Siendo que hay una topografía similar entre los ríos Arrecifes, Areco, Luján y demás, el mismo Salado, se da el hallazgo, porque también creo que le escuché decir a nuestros paleontólogos y arqueólogos que están en la Junta, que todo museo de Europa en aquel tiempo que se preciara de tal, debía tener piezas de la llanura bonaerense y más específicamente del río Luján. ¿Es que no había megafauna en los otros ríos o nosotros tuvimos la suerte de tener a los Ameguino, a los Fray Manuel de Torre, a los Muñiz? ¿Se debe a eso o que en los otros ríos no había? Cuando yo, mi neófito total, quiero suponer que también había en los otros ríos.
Claudio o yo, como quiera. Dale, Gabriel. Bien, a ver, es una fauna diferente a la que hay en Europa, porque se estaba tratando de entender cómo cómo se había sido creado el mundo. Recordemos que en ese momento también todavía se hablaba de los animales antediluvianos, o sea, no estaban el concepto de lo que es la evolución de las especies y todas esas cuestiones. O sea, la ciencia estaba en pañales y había unos animales completamente diferentes a todo lo conocido, que incluso no existían en la época en la que ellos vivían. O sea, ¿cómo imaginarse que una zona como Buenos Aires tuviera elefantes? O animales como un toxodón que parecen hipopótamos, o u osos. Sabemos que el caballo es introducido por el europeo, pero acá había caballos de menor tamaño, pero había previo a la llegada de los españoles, o sea, se extinguieron hace 12.000 años aproximadamente, pero eran animales completamente diferentes que llamaban la atención. Es como hoy el que colecciona pájaros, o sea, aquí no busca un pájaro local, sino busca lo exótico para decir yo lo tengo. Y ese era el motivo principal por lo cual los coleccionaban otros museos. Y recordemos que el dinero estaba en Europa. O sea, las grandes colecciones que se podían pagar, expediciones exclusivas a buscar animales, estaban en Europa. Había en Argentina, pero no de ese tamaño, de esa magnitud. Quiere decir que a Luján lo hicieron famoso más los investigadores que la megafauna, porque allá también habría en Areco y en arrecifes y demás. Había, a ver, no toda la megafauna aparece de la misma manera en todos los lugares. ¿Cuál era la ventaja de Luján? Que el sedimento es fácil de encontrar en las barrancas, no eran tan difíciles como por ejemplo en la costa, que tenían otro tipo de problemática, y acá aparecían como si nada. O sea, al ser el sedimento blando, crecía el río y dejaba expuestos los huesos, con lo cual era fácil de localizarlo y de sacarlo. Por ejemplo, Muñiz, en su momento, es el primero que pide que a una legua a la redonda de la villa de Luján nadie pueda extraer fósiles más que él. Y eso le pide a Rosas. ¿Por qué? Porque él había creado una cantidad de gente, había formado una cantidad de gente para buscarle fósiles que temía que le vendieran a escondidas de él. Entonces pidió eso y aparentemente se cumplió. O sea, nadie podía traficar, o sea, en ese momento no era tráfico, nadie podía vender fósiles si no pasaba primero por Muñiz. O sea, el monopolio de los fósiles lo tenía él en su momento. Gracias. Juan Carlos, te cuento una anécdota que te va a interesar. ¿Escuchás? Sí, Claudio, sí, te escucho. Sí, se te escucha. Fíjate la sorpresa que tuve ayer. Una de las invitaciones que llega a una familia y me llama por teléfono. ¿Quién era? Una descendiente de la cocinera y del responsable de Santa Elena cuando estaba allí en la estancia Elenita Muñiz. ¿Qué apellido? Cufré. Cuando el mayordomo y la cocinera se van de Santa Elena, Muñiz le regala un lote en el Quinto. Así que te lo dejo como sorpresa, porque vos trabajaste el Quinto, y a ver si queda algún resto de estos Cufré, que fueron los que trabajaron con la persona que le dieron el nombre a la estancia, ¿no? Elenita Muñiz. Sorpresas. Sí, ya sabemos que Muñiz era del Quinto, no era de Jauregui, era acá en el Quinto. Era. Bueno, no hay más preguntas, todas son felicitaciones, tanto para Claudio como para Gabriel. Y bueno, vamos a cederle la palabra al coordinador de la Junta para dar cierre. Muchas gracias. Bueno, más que contento con este encuentro que hemos tenido. Bueno, en realidad solamente decir que las puertas de la Junta están abiertas para quienes tengan algo para aportar. No solamente se necesita ser historiador, sino quien quiera sacar una foto, quien tenga amor por el pasado,
quien tenga amor por el patrimonio natural que tiene la zona, el patrimonio arqueológico, el paleontológico, el geológico, el antropológico y todo lo que termina con lógico, está bienvenido, ya sea filmando, ya sea sacando una foto, ayudando a, no sé, a llevar la bandera el día que hagamos un acto. Todo aquel que tenga un amor para que las generaciones que vienen tengan noción lo más clara posible de esta tremenda riqueza que hemos recibido como herencia de nuestros mayores, quedan invitados. Sé que hay mucha gente de la Junta y sé que tenemos muchas visitas hoy. Así que bueno, lo que quería decir fundamentalmente que quedan las puertas abiertas para que aporten todo lo que cada uno tenga. Todos tenemos distintas cosas para aportar. Así que bueno, y fundamentalmente pero muchas gracias a los expositores y a quienes han asistido dándole, bueno, haciendo una fiesta con lo que ha sido, creo, este encuentro. A ver, coordinadora, continúe. Sí. La dejé sin palabras. Bueno, entonces agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un grato momento de aprendizaje de nuestra historia. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales y a sumarse a los proyectos de la Junta Municipal de Estudios Históricos de Luján, órgano asesor del municipio, comprometido con su labor social y cultural que pone en diálogo la historia de Luján desde todas las perspectivas y desde todos los aportes. Gracias, licenciado Claudio Twis, gracias al arqueólogo Gabriel Acuña Suárez por este amable conversatorio y gracias a quienes han compartido esta sala virtual. Gracias también a quienes reproduzcan este video por el canal de YouTube Junta de Historia Luján. Hasta el próximo encuentro y gracias Luján.